Yo creo que es una jornada que seguramente se haya hecho desde otros ámbitos, pero que en el ámbito del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos pues era muy necesaria, porque nuestros colegiados están muy implicados en todo el tema de la suspensión, paralización de la actividad, reanudación de la actividad, en el tema de costes, certificaciones, en fin, hay toda una serie de parámetros que afectan a la actividad económica de la construcción y de la promoción inmobiliaria, y que hoy vamos a intentar pues, poner sobre la mesa y trasladar las dudas a la opinión cualificada de los principales partícipes de este escenario, ¿no? Que son, pues lógicamente, Asprima representando a los promotores, Arpada representando a constructores, la asesoría jurídica externa del colegio, Columbayús, representando, digamos, la visión más procesal de unos y otros y también de los técnicos que están involucrados en las obras. Y bueno, pues acercarnos un poquito, porque ya sospecho yo que no tenemos una varita mágica que nos dé la solución mejor para ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera digamos, el criterio más acertado, pero acercarnos un poco a cuál va a ser el... Usted está... Sí. Sí, como iba diciendo, hoy vamos a intentar que a través de vuestras preguntas y de una breve exposición de la situación de cada uno de los partícipes, pues tengamos una referencia de qué podemos hacer o por dónde van a ir las soluciones a todo este tremendo caos que ha supuesto la crisis sanitaria en el sector de la promoción y de la construcción inmobiliaria. En primer lugar, por parte de Asprima va a hablar Daniel Cuervo, que es el director general de Asprima. Nos va a hacer una breve exposición y luego en el turno de preguntas vuestras, que tendréis que hacerlas a través del chat, ¿vale? Porque no podemos abrir micrófonos a todo el mundo porque esto sería imposible de gestionar. Entonces, a través del chat nos hacéis las preguntas y yo las voy leyendo y distribuyendo a los partícipes de la red. Como iba diciendo, Daniel Cuervo va a hacer la introducción por parte de Asprima y posteriormente José María González, que es el director de la asesoría jurídica, pues atenderá vuestras preguntas. Luego intervendrá José Abascal, que es el director de Arpada, ¿vale? Desde el punto de vista de la visión de la constructora, como hemos dicho. Y para cerrar el turno, digamos, de exposiciones, intervendrá José Manuel de Pablo, que es director de la asesoría jurídica Columbayús. Vamos a empezar el turno de intervenciones y le doy la palabra a Daniel Cuervo. Muchas gracias y bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Felipe, al Colegio de Aparejadores de Madrid y buenos días a todo el mundo. Espero que os encontréis bien y bueno, pues por comentaros algún mensaje optimista, parece que va quedando menos, aunque todavía hay muchísima incertidumbre, como todos sabemos, en estas fases anunciadas por el Gobierno, que estamos pendientes de que se regularice de alguna manera y saber cómo nos afecta, ¿no? Respecto al acontecido en el sector inmobiliario tras esta situación generada por el COVID-19, pues como todos sabéis, bueno, pues impactó en nuestra industria aproximadamente a mitad de marzo, como a todo el mundo, después del decreto del estado de alarma del 14 de marzo, si no recuerdo mal, el 463, en el cual se decretaba por parte del Gobierno el estado de alarma, pues ahí nos cambió de golpe a todos un poco nuestro día a día, a nivel personal, lógicamente, y a nivel profesional. El sector inmobiliario de la construcción, como sabéis, pues en un primer momento tuvo 2 semanas de ser una actividad que se podía realizar, fundamentalmente en las obras, porque los trabajos que se podían hacer mediante el teletrabajo pues ya se estaban implementando a partir de ese día, desde ese sábado, pero evidentemente las obras pues requieren una presencia física de los trabajadores. Los centros de trabajo estaban abiertos, las obras estaban abiertas y de alguna manera pues ya tuvimos problemas en esas semanas, pues varios problemas, desde los transportes, la movilidad de nuestros trabajadores en llegar a sus puestos de trabajo ya generó bastantes problemas. Había parones pues a nuestros vehículos porque bueno, viajaban más de una persona y todavía no estaba claro
si se podía viajar más de una persona en el coche si el motivo era el laboral. Bueno, sufrimos una serie de consecuencias, luego también conatos, intentos de paralizar las obras por parte de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también nos afectó y generó muchísima incertidumbre. Evidentemente también estaba afectado en este sentido mucha industria auxiliar y muchos almacenes donde se guardan los materiales y donde nos abastecemos, pues también tuvieron este problema, con lo cual se generó un periodo de unas 2 semanas de incertidumbre bueno, pues donde los problemas más destacables desde mi punto de vista son estos, ¿no? Posteriormente se decretó que nuestra actividad era una actividad no esencial, con lo cual se paralizaron las obras. Esto, pues bueno, también generó problemas, depende de la situación de cada obra, y cada obra, como bien sabéis vosotros, pues es un mundo, no se puede tampoco cerrar de un día para otro. Bueno, insistimos en que nos dieran más plazo para poder hacer un cierre ordenado, que creo que era muy importante, sobre todo en función de la obra que se estuviera llevando a cabo. Y creo que, bueno, pues de alguna manera conseguimos que algunas obras, pues bueno, no se impusiera un cierre total. Si no recuerdo mal, era el lunes, bueno, pues era justo antes de la Semana Santa, no recuerdo la fecha, pero bueno, más o menos haciendo un poco desde la asociación de interlocutor con la administración, y entiendo que también lo habéis hecho a través de vuestros colegios profesionales, pues sí que transmitimos esta sensibilidad que requerían algunas obras que no podían dar ese cierre. Fundamentalmente por temas de seguridad, maquinaria, por incluso temas de que ciertos tajos pues no se pueden dejar desatendidos por un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Esto creo que el sector no ha habido problemas a destacar, probablemente sí que se hayan generado problemas en algunas obras, pero en términos generales creo que el sector ha respondido de una manera bastante buena, las constructoras, las direcciones facultativas, los empleados, y creo que ha habido una cierta sintonía o un cierto espíritu de solidaridad y de que todos estábamos pues en el mismo barco, ¿no? Y entre todos teníamos que colaborar y salir de esta situación, intentar hacerlo lo mejor posible. Es verdad que hemos trabajado con fuera, porque también ha sido un grado importante de desinformación, las cosas no estaban nada claras, lo seguimos viendo, como los BOEs han sido también con nocturnidad y casi alevosía, con lo cual esto ha generado muchísima bueno, pues muchísima incertidumbre a la hora de tomar decisiones y sobre todo de intentar cumplir con la norma, ¿no? con lo que se establecía. Por tanto, creo que en términos generales bueno, pues hemos respondido bastante bien. Es cierto que somos un sector que ya teníamos... Por favor, hay un micrófono abierto, que lo cierre en las personas, por favor. Gracias. Es cierto que ya teníamos, pues bueno, es un sector que ya estaba regulado en cuestiones de seguridad y salud, con lo cual ya partíamos como punto de ventaja respecto a otros sectores. Y bueno, pues se están generando también problemas porque tenemos que ampliar esos planes de seguridad y salud y acondicionarlos a las medidas que ha establecido Sanidad y que probablemente pues sigan cambiando, ¿no? Posteriormente, yo creo que la reanudación de nuestra actividad después de Semana Santa, recuerdo, no sé si era el lunes 13 de abril, pues yo creo que fue bastante aceptable. En algunas comunidades autónomas el convenio de la construcción pues era festivo, con lo cual se produjo de una forma escalonada. Fue entre el lunes y el martes cómo se reanudaron esas obras. A finales de esa semana, la información que nosotros tenemos en la asociación, pues parece que no hubo mayores problemas o problemas destacables. Es verdad que se han adecuado una serie de medidas que están afectando pues, a la normalidad en las obras, pero echando un poco la vista atrás, creo que hemos respondido entre todos de una forma bastante buena, muy colaborativa, muy solidaria, nos estamos entendiendo bien.
y por supuesto, bueno, pues ya comentaremos, Jorge, con más detalle, no me quiero extender más, algunos puntos que sí que es verdad que necesitamos de mayor aclaración y entre todos pues trabajar para, bueno, pues para en definitiva intentar que el impacto que está teniendo esta crisis en nuestra actividad pues sea el menor posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Vamos a ver qué posición nos transmite José Abascal de Arpada y, bueno, luego ya damos paso a José Manuel e iniciamos el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge y Felipe, por la invitación, el Colegio de Aparejadores, por haber pensado en Arpada para compartir este rato entre compañeros y profesionales del sector. Pues para ver si ponemos un poquito de luz o compartimos ideas sobre cómo afrontar esta situación, que la verdad es que, bueno, pues por inédita y grave pues ha superado cualquier tipo de previsión. Y bueno, como ha explicado muy bien Daniel, en las obras ha sido, parece que ha sido hace mucho, pero realmente ha sido hace apenas un mes y medio que nos han dado la vuelta. Vamos, hemos tenido que lidiar al principio con el miedo, ¿no? Miedo al contagio, miedo a saber si nos iban a cerrar la actividad, si no, cómo implementábamos pues las medidas de seguridad, una ralentización en el ritmo de producción de obra por distintos motivos. En alguna ocasión hemos tenido incluso contagios en los equipos de obra y bueno, pues eso conlleva las cuarentenas de todas las personas que han estado en contacto con ellos y bueno, en fin, ha sido complicado. El mercado estaba intervenido en cuanto al abastecimiento de EPIs, de mascarillas, en fin, guantes, medidas de seguridad que al final, pues nadie sabía muy bien si eran obligatorias, si eran solo recomendaciones, si eran solo para el uso de las personas que iban a estar en contacto con personas contagiadas. Si no, en fin, ha sido unos días de mucho trabajo y, como decía Daniel, de mucha colaboración entre todos los personajes y todos los intervinientes y agentes de la edificación, cada uno desde su posición. Las autoridades no lo han puesto fácil, no lo han tenido fácil tampoco, porque no ha habido una regulación clara o transparente y unas directrices precisas a las que pues la policía se tuviera que acoger. Se ha querido inicialmente, recuerdo el mismo día 14, sí, creo que fue el día 14 de marzo, que bueno, pues la policía quiso cerrar alguna obra entendiendo que el Real Decreto 463 del 20 paralizaba la actividad de la construcción. Pues esos días de confusión no fueron fáciles para ninguno y bueno, es verdad que se tradujo en complicaciones también, traslado, o sea, transporte de trabajadores a la obra, sectores que pensaban a su vez que habían paralizado su actividad y no tenían que acudir a la obra. En fin, bueno, todo eso ha provocado pues una ralentización en la producción, una disminución de la producción que a su vez conlleva un coste. Conlleva un coste de plazo y un coste económico. Desde nuestra perspectiva,
bueno, pues tenemos un coste, se traduce sobre todo en 3 elementos: el coste indirecto, los costes directos y luego el acopio o el aprovisionamiento de equipos de seguridad, o sea, de equipos de EPIs y de implantación de las medidas de seguridad en la obra para poder desarrollar las funciones, cada uno sus funciones, con, bueno, pues, cumpliendo un poco las directrices que desde los organismos de sanidad van recomendando y bueno, pues todo eso implica conversaciones con todos los elementos, con el promotor, por supuesto, también con el coordinador de seguridad, con la dirección facultativa, coordinar con sentido y con una visión de conjunto y de objetivo común para poder continuar. Yo creo que nosotros, aunque estamos viviendo una página muy triste de nuestra historia reciente, estamos teniendo una posición privilegiada. No se ha parado la actividad más allá de ese pequeño paréntesis del permiso retribuido recuperable. Y bueno, y esto es una suerte, porque al final bueno, hemos podido continuar preservando muchos puestos de trabajo y ralentizando esa crisis económica y empresarial y laboral que se avecina. Entonces, yo creo que debemos mirar el futuro con optimismo, bueno, pues tratando de remar todos en la misma dirección y bueno, pues viendo cada uno, buscando acuerdos entre todos los agentes intervinientes y bueno, pues poniendo todo el empeño para ello. Hay que ser prudentes y valientes. Corremos el riesgo bueno, pues de la tentación de ser temerosos a la hora bueno, de tomar iniciativas, de adelantarnos o interpretar bueno, la regulación que nos van dando, que es confusa y bueno, genera una inseguridad jurídica que al final bueno, pues la tenemos que interpretar día a día. Nosotros no podemos parar, no podemos hacer una consulta y esperar a que nos den las cosas más claras. Tenemos que aplicar el sentido común, adaptarnos rápido y día a día seguir produciendo. Bueno, pues a partir de ahí ya poco a poco iremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos, porque también van cambiando día a día. Todos los días hay que mirar el BOE a ver si ha salido algún Real Decreto Ley que modifica lo dicho, que aclara lo dicho o que, bueno, pues establece nuevas reglas de juego. Muy bien, pues muchas gracias, José. Me quedo con 2 apuntes de momento que habéis dicho los dos. Estamos en una fase en la que estamos colaborando todos los agentes, lo cual es importantísimo. Me sumo a esa colaboración por parte de los técnicos. Efectivamente, tanto los coordinadores como los directores de ejecución y directores de obra y proyectistas pues también quieren dar el impulso al sector, porque a fin de cuentas es su ámbito y del que comen. Y por otro lado, el mensaje de optimismo que dentro de la negrura que nos rodea, pues está bien que pensemos que es un sector que puede ayudar al resto de la economía, ¿no? Y que pues afortunadamente para los que estamos en él no va a tener, digamos, un paro excesivo ni una paralización de la actividad más de la que ya ha tenido. Un pequeño inciso antes de presentar a José Manuel, y es recordar a todos los que estáis viendo esta jornada que podéis ir formulando ya preguntas para luego los ponentes a través del chat, para que no tengamos mucho lío. Bueno, pues
Voy a dar paso a José Manuel de Pablo, que como he dicho también es director de asesoría legal del despacho Columba Ius, que actúa como asesoría externa del colegio. Bueno, yo creo que de momento todavía no hemos hablado de cuál es la posición de los consumidores, de cuál es la posición quizás de los técnicos y de cuál puede ser la posición de los tribunales. Ahí lo lanzo por si José Manuel quiere hacer lo suyo. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, aunque nos consideramos parte de la casa, porque somos la asesoría jurídica externa del colegio. A ver, el planteamiento durante el periodo crítico del mes de marzo y del mes de abril por parte de los técnicos ha sido pues, compartido con las inquietudes de las empresas promotoras y de las empresas constructoras que nos han expresado aquí. Ha habido problemas para mantener en marcha las obras, ha habido problemas para continuar con la actividad, sobre todo en los diferentes periodos y dependiendo de la modalización que se hizo del estado de alarma de sus determinadas fases. Pero bueno, al final eso sí se ha superado. Yo creo que para los técnicos lo que va a quedar fundamentalmente la inquietud para los coordinadores de seguridad y salud de cara al futuro incluso, y mientras se mantenga la enfermedad viva, la enfermedad del COVID, es la posición que la Administración parece querer alterar respecto de lo que es una enfermedad común y que, sin embargo, la están transformando en una suerte de enfermedad profesional, de tal manera que los coordinadores de seguridad y salud tengan cierta responsabilidad en el mantenimiento de las medidas sanitarias necesarias, el distanciamiento, las mascarillas, para evitar los contagios. Realmente es una medida, una interpretación que parece que se está imponiendo. Esperemos que no sea así, porque no por nada, sino porque no tendría tampoco demasiado sentido en relación con toda la doctrina que venía sosteniéndose hasta la fecha en esta materia. Pero bueno, es una inquietud que por supuesto está ahí, que por supuesto pues habrá que atender. En cuanto al tema de cuál ha sido la situación o cuál es la situación ahora mismo en cuanto a la posibles tramitación de reclamaciones, incidencias de naturaleza judicial, lo cierto es que la paralización en los juzgados es prácticamente total. Desde luego, desde la declaración del estado de alarma, la paralización es total y hace aproximadamente 10 días se permitió la vuelta de la posibilidad de la presentación de demandas y de presentación de escritos. Pero desde nuestra experiencia lo que nosotros estamos viviendo es que aunque se permita esa presentación, lo que no existe es tramitación o capacidad de tramitación en tanto en cuanto, ya digo, al menos desde nuestra experiencia, la devolución de esos escritos, es decir, los proveídos, el impulso de estos procedimientos no se está produciendo apenas. Con lo cual, pues hombre, estamos bastante preocupados en el sentido de que no sabemos hasta qué punto va a ser posible una reanudación de la actividad judicial más o menos normal a partir del levantamiento de las medidas restrictivas y de que podamos acomodar algún tipo de medida de naturaleza sanitaria que permita guardar la distancia en ese ámbito. Porque, repito, los retrasos que tradicionalmente tiene la Administración de Justicia se van a acumular los tremendos retrasos que se están produciendo durante estos 2 meses de inactividad completa o casi completa, y lo que todavía nos queda. Se ha aprobado un Real Decreto Ley, el 1620, sobre medidas para agilizar la Administración de Justicia, que ha consistido en liberar determinados días inhábiles y en habilitar el mes de agosto, que no creemos que vaya a ser suficiente como para sacar el atraso, y que, bueno, pues que tampoco está seguro que vaya a ser ratificado y a ser un Real Decreto Ley, pues necesitaría de la ratificación por parte del Congreso. En fin, que esta es la cuestión o el panorama ahora mismo. Desde luego, estamos, o sea, la sensación desde el punto de vista de los técnicos es compartida con promotores y con constructores.
En esta crisis, al revés de lo que sucedió en la crisis de 2008 y 2009, la construcción afortunadamente no es la protagonista, ni mucho menos, y por lo tanto, pues bueno, tenemos más posibilidad de continuar ahí. Ahora, ¿qué es lo que vaya a suceder a partir de ahora? En el ámbito de la contratación, en el ámbito del mantenimiento del mercado, de la posibilidad de sostenerse los contratos que se han venido firmando hasta ahora, pues es la gran incógnita que se nos va a abrir en los próximos meses. ¿Vale? Muy bien. Pues, Jorge, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí, me oís? Sí. Vale, perfecto. Bueno, como hemos dicho, en el turno de preguntas, por parte de Asprima va a intervenir José María González, sustituyendo a Daniel. Ya tenemos algunas preguntas. Os voy a pedir que, a ser posible, las respuestas sean todo lo breve que podáis. También sí os digo que podéis intervenir varios, es decir, yo lanzo la pregunta primero a cualquiera de vosotros y si alguno quiere aportar algo más, sin ningún problema, toma la palabra y lo puede. A ver, tenemos una primera pregunta de Santiago Durán García, dice que tiene varias, pero bueno, de momento nos ha lanzado una, que pregunta, ¿cómo se media en la negociación entre propiedad y contrata y quién paga los platos rotos? Yo entiendo que lo que viene a decir es qué parte de los costes o cómo se pueden repartir los costes, el incremento de costes entre propiedad y contrata. Pues voy a dar la palabra en primer lugar a la propiedad, a la contrata y luego a la propiedad. Me da lo mismo. Venga, José, como contrata... Bueno, ¿cómo se media? Se media con buena voluntad. Con buena voluntad por las dos partes. Yo creo que, bueno, pues que esta situación al final genera un desequilibrio en el contrato y cuando se hacen presupuestos no se tiene en cuenta una circunstancia tan extraordinaria como esta. Entonces, bueno, el otro día en un foro parecido, hablando entre compañeros, abogados, bueno, pues surgía un debate en torno a una cooperativa que sugería que, bueno, ante un contrato a precio cerrado, el coste de todos los costes derivados del COVID-19 los tenía que pagar la constructora, que no se podía salir del presupuesto, de la oferta del presupuesto de contrato. Y bueno, al final todos concluíamos que los presupuestos se presentan o se contratan en circunstancias ordinarias y esta no lo es. Esta es una causa de fuerza mayor que además ha sido así denominado por el propio gobierno. Bueno, nadie puede ser ajeno a que esta circunstancia requiere reequilibrar las condiciones del contrato porque es que la realidad está ahí. O sea, está todo el país metido en su casa. Entonces, bueno, pues al final, oye, algo de relevancia tendrá este tema. Y bueno, pues los costes, en principio, la constructora entiende que entran en la esfera del riesgo promotor. El riesgo de la constructora es bueno, pues hacer bien la previsión y de la previsión de los costes, al contratar a un precio competitivo y gestionar bien la obra en cuanto a plazos y demás para ajustarse, defender el presupuesto. Los márgenes que tiene son pequeños y, bueno, pues una circunstancia como esta, bueno, pues es muy sensible bueno, pues se tiene un impacto muy gordo económicamente. Entonces, bueno, evidentemente cada uno vela por su esfera o desde su posición contractual y al final, bueno, antes de llegar a que haya un tercero con la toga que diga quién tiene razón, quién paga una cosa, quién paga la otra, lo mejor
es llegar a acuerdos razonables. Hay excelentes profesionales en este sector que son conscientes y se hacen cargo de la circunstancia, que en algunos casos hay promotores que también son constructores a su vez, y bueno, pues yo creo que mediar, la buena voluntad es básica en este campo, y nosotros desde luego hemos llegado a acuerdos con todo el mundo. Muy bien. Yo creo... Creo que me toca como... Sí, yo creo, efectivamente, que tú tendrás también una opinión. Por favor, danos tu posición y vamos contrastando. Vamos a ver. No coincido con José Abascal en cuanto a que el riesgo de los mayores costes por paralización estén bajo la órbita del promotor, de su riesgo ventura, entre otras cosas porque la fuerza mayor es para todos. No para unos sí, para otros no. Estos posibles incrementos de costes, paralizaciones, no son por culpa de ninguna de las partes. Y por tanto, en principio, ninguno tiene que responder frente a la otra parte de los daños y perjuicios que se le causen, que cada uno tendrá que soportar los suyos en principio, independientemente de lo que para los casos concretos estipule cada contrato, que posiblemente, si los contratos están bien redactados, seguramente estipularán las consecuencias de las causas de fuerza mayor o de caso fortuito. Por otro lado, entiendo que tampoco es lo mismo los supuestos de paralización de obra impuestos por la autoridad administrativa, por el gobierno, que es un caso típico de fuerza mayor, y los que entran dentro de la órbita interna de cada empresa, que estaríamos hablando más del caso fortuito, en el que, ahí digamos que el hecho de que un contratista tenga problemas de suministro o tenga problemas con sus contratas de que no le acceden a la obra, escapa de la órbita del promotor y entra en la órbita particular del caso fortuito, que también tendrá que estar regulado en el propio contrato, y si no lo está, pues efectivamente, si no nos ponemos de acuerdo, pues tendrán que ser los tribunales los que nos pongan de acuerdo. Pero entiendo que en principio la fuerza mayor exime a cada una de las partes de reclamar a la otra los daños y perjuicios. También el promotor sufre muchos daños y perjuicios con el retraso que produzcan las paralizaciones, en costes financieros, en costes financieros con el banco de la que está financiando la promoción, o con los propios ingresos por parte de los compradores, que en muchos de los casos están aplazando los pagos para no causar mayor perjuicio a una situación pues complicada para todo el mundo. En lo único que sí coincido es en que al final tendremos que ponernos todos de acuerdo desde un punto de vista de que al final todo el mundo tiene que entender que nadie trabaja para perder dinero, y por tanto tendremos que de alguna u otra manera ser flexibles a la hora de valorar un equilibrio lógico que a todos le permita seguir adelante con su negocio, porque si no nos permite seguir a nadie con su negocio, no vamos a llegar a ningún acuerdo y todo va a acabar mal, independientemente de lo que legal o actualmente corresponda. Pero es una cuestión que debemos analizar, y entendemos que en cualquier caso no puede servir, como en algunas ocasiones no está siendo el caso, porque creemos que en este momento la colaboración de verdad está siendo máxima, pero lo que no puede servir es una excusa de una paralización que tampoco ha sido puntual, tendrá sus costes, tendrá su incremento de costes y medidas de seguridad, que eso evidentemente tendremos que compartir de alguna manera, pero lo que no puede servir es de excusa para que se arreglen las obras y las deficiencias o los presupuestos deficitarios de una obra, cargándolos sobre una situación sobrevenida por fuerza mayor, y siempre dentro de unos criterios de justificación y razonabilidad de qué costes se han producido y cómo se pueden atender a ellos para mantener, ya no hablo del equilibrio del contrato, hablo de que al final todos de alguna manera tendremos que sacar al frente el negocio concreto de la obra, y tendremos que arrimar todos un poco el hombro,
En principio esa es la impresión que tengo, al margen de lo que luego pueden decir los tribunales. Muy bien. Creo que resumiendo lo que venís a decir es que el promotor va a tener que pagar un poco más por la obra, el contratista va a tener que ganar un poco menos por la obra, y que el cuánto y el cómo pues tendrán que negociarlo, porque si no acabarán en los tribunales. Y bueno, voy a ver qué opina José Manuel de Pablo, que al final si va a los tribunales pues es uno de los que está habitualmente en ese ámbito, ¿no? Entonces, no sé, José Manuel, ¿cómo ves? Sí. No, a ver, en los tribunales realmente el tercero de la toga va a arreglarlo mal, creo. Mucho mejor el tema del acuerdo. A ver, ¿por qué creo que lo va a arreglar mal? Pues porque, en principio, el criterio del desequilibrio en las prestaciones, que era lo que, digamos, el criterio de referencia para una aplicación de una rebus, como bien han expresado los dos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, es que es compartido. Ese desequilibrio no se va a producir solamente en una de las partes, es un desequilibrio universal. Por lo tanto, y al no existir una normativa clara para regular cuál es el efecto de la aplicación del principio de la fuerza mayor, pues cada juzgado o cada tribunal va a decidir en función de lo que resuelva en cada caso concreto y para cada situación determinada. Al no poder anticipar la existencia de una resolución en un sentido determinado o en otro, pues la verdad es que generaría muchísima inseguridad, y con independencia del tema de plazos y con independencia del tema de atascos, sería muchísimo mejor que la cuestión se solucionara negociando con buena fe entre ambas partes y asumiendo lo que se ha dicho. Si es una calamidad colectiva, tiene que ser una calamidad compartida, y para cada uno tiene que asumir su parte del coste correspondiente en esa calamidad. Y creo que hasta ahora sí se está entendiendo. A partir de ahora, pues veremos, porque claro, en los tractos largos, las crisis puntuales en momentos de tensión máxima como los que hemos vivido, la tendencia al acuerdo, la tendencia a remar a favor es siempre muy alta, pero cuando la cosa se prolonga en el tiempo, pues suele ser algo más complicada. Pero bueno, en principio, lo mejor es no acudir a los tribunales, aunque parezca que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero es la verdad. Es que la solución de los tribunales es mala, en principio. Muy bien. Por cerrar un poco esta cuestión, que volverá a salir, porque yo creo que es el tema de la ponencia hoy, de la jornada, simplemente recordaros que hay instituciones de mediación, que la mediación no es vinculante, es decir, las partes se conciertan para llegar a un acuerdo y si no lo alcanzan, pues no tiene ningún problema en acudir luego a los tribunales o en seguir por su cuenta. No hay mayor problema. Antes de pasar a otras cuestiones, voy a responder una que está formulándose de manera recurrente y creo que esta quizás me corresponde a mí o por lo menos yo puedo responderla, que es el tema de la paralización de las obras que se ejecutan en edificios que están construidos y que están habitados o ocupados por otras actividades ajenas a la construcción. Como sabéis, la Orden 340/2020 decretó la suspensión de estas obras de rehabilitación y reforma, casi todas ellas, y ordenó que se paralizaran siempre y cuando no se pudieran sectorizar respecto del resto de actividades y por el tiempo que dura el estado de alarma. Bueno, el estado de alarma acaba el 10 de mayo, de momento. Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, ya ha anunciado que va a pedir una nueva prórroga. Entiendo que la prórroga será por alguna de las fases de desescalada, pues no sé si hasta el 1 de junio, 20 de junio o cuando sea. Y de hecho el problema es que este tipo de actividad, o sea, la actividad de la construcción en general nunca se ha paralizado, como bien ha dicho al principio José de Arpada. Se paralizó puntualmente del 30 de marzo al 9 de abril y ni siquiera se paralizó, simplemente se ordenó la suspensión, se ordenó coger un permiso retribuido y recuperable a todos los trabajadores del sector y pues los autónomos pudieron seguir trabajando. El caso es que ahora mismo tenemos muchas obras de reformas en pisos de comunidad de propietarios que están paralizadas porque no podemos sectorizar el acceso de los trabajadores y de los materiales al piso, ¿no? No está contemplado en el plan de desescalada una fecha concreta. Pensamos que, sinceramente, es un olvido. Hemos elevado la consulta al Consejo General y le hemos elevado también a nivel autonómico e incluso a algún organismo estatal.
tan pronto nos contesten, seguramente Asprima y las grandes constructoras y medianas constructoras pues tengan noticia enseguida. Al resto de los técnicos, pues el colegio lanzará un mensaje o una e-news o algo que os llegue a todos informándoos. De momento os digo, si no se prorroga el estado de alarma, el día 11 de mayo se podría retomar esta actividad. Se va a prorrogar sí o sí, habrá que ver lo que diga el nuevo Real Decreto, y cuando se concreten los plazos del plan de desescalada, pues también tendremos que estar pendientes. Bueno, cerramos este tema. Quería lanzar para la promotora, José María, una pregunta que nos ha trasladado compañeros de profesión y compañeros de oficina, y que inquieta a mucha gente que ha comprado un piso sobre plano y que tenía pensado pagar, digamos, el piso, o por lo menos la parte de la entrada, la parte del león, con la venta de la vivienda anterior, y con la paralización del sector inmobiliario y sobre todo con las limitaciones a los desplazamientos de las personas, pues no han podido vender el piso. Porque es curioso, la actividad de los agentes inmobiliarios nunca se ha paralizado. El Colegio de Agentes Inmobiliarios solicitó del Gobierno que se paralizase, puesto que si la gente no podía ir a visitar los pisos, ¿qué sentido tenía que hubiera un profesional dispuesto a enseñarlos? Pero no se llegó, por lo menos en lo que yo sé, no se llegó a adoptar ninguna medida. Pero esto sí ha supuesto ese problema, es decir, gente que tiene el contrato que la promotora le está exigiendo que vaya al notario, que abone las cantidades y que firme la escritura, y sin embargo no está en condiciones y necesita un poco de plazo. ¿Cómo lo veis? ¿Le vais a dar plazo? ¿Vais a renegociar? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, eso entiendo que como sector no podemos hablar. Cada promotora tendrá también sus propias necesidades financieras o no financieras, tendrá su idea de negocio o no idea de negocio. Lo que sí es cierto es que en la compra de vivienda, con qué financiación cuente el comprador es ajeno al contrato y por tanto ajeno a la inmobiliaria. Pero evidentemente no podemos ser ajenos tampoco a la situación social que se está generando. Y por tanto pues tendrá que valorarse cada caso y ver en qué condiciones se pueden otorgar ciertos aplazamientos o ciertas digamos, manga ancha a la hora de exigir las escrituraciones, pero evidentemente eso es totalmente ajeno al contrato de compraventa de cómo se pensaba financiar. Cosa distinta es el caso de que, como consecuencia del coronavirus, del estado de alarma y de situación sanitaria, hayan cambiado sustancialmente las condiciones económicas de la persona respecto a las que tenía en el momento anterior al estado de alarma o cuando compró el contrato privado. Si se ha quedado en paro, si ha perdido ingresos, si es un profesional autónomo y ha cesado su actividad. En esos casos, evidentemente, ya lo que estamos hablando es de una imposibilidad por parte del comprador de hacer frente a la compraventa porque no tiene ingresos. Eso, bueno, evidentemente tampoco está contemplado o normalmente contemplado en los contratos, pero de alguna manera a nadie le sirve mantenerse en su posición de yo te exijo que compres si no tienes dinero para comprarme. Ahora, hay que analizar cada situación en concreto y si el comprador es una situación temporal, es una situación definitiva, si se pueden contemplar determinados aplazamientos o si no se pueden contemplar. El promotor, mientras no se escrituren, está soportando unos gastos financieros enormes con toda la inversión ya hecha. No es lo mismo que si te pasa al principio de la obra con propia inversión hecha que si te pasa al final a punto de entregar con toda la inversión realizada, porque lo que no haga frente el comprador tendrá que hacerlo frente el promotor. Podrá pactarse aplazamientos, por ejemplo, pactando, yo te doy 3 meses más hasta que tú consigas vender tu vivienda, pero tú vas a hacer frente, aparte del precio, a los intereses del préstamo desde la fecha en que tenías que haber hecho frente a la escritura. No lo sé, estoy hablando por hablar, son
y habrá que analizar cada situación en concreto. Pero, ojo, que el promotor también sufre las consecuencias de todo esto. Evidentemente, en esta situación actual, la promoción en general está más saneada, el sector bancario está más saneado, todo se ha hecho o se ha intentado hacer con fondos propios, con parte de fondos propios, sin recurrir toda la financiación. No es la situación de 2008, pero al final el promotor tampoco es la chepa que lo aguanta todo. Hay que tener en cuenta también, no se puede ver al promotor aquí como el benefactor de todo. Evidentemente hay empresas que ya lo están haciendo, que están haciendo aplazamientos en el pago de las cuotas pendientes de pago. Porque se lo pueden permitir, porque no les afecta mucho en su grado de inversión, porque creen que es razonable en una situación determinada, pero evidentemente cada promotor, atendiendo a sus circunstancias, tendrá que ver lo que puede y lo que no puede hacer. Voluntad va a poner, sin duda alguna, porque los contratos normalmente están para cumplirse. Y por tanto, esa tiene que ser la voluntad, el cumplimiento. Ahora, cada promotor tendrá su situación financiera y tendrá que examinar lo que puede y hasta dónde puede llegar. Muchas gracias, José María. Yo creo que quizás también una visión desde el punto de vista procesal de José Manuel. ¿Qué piensas que pueden conseguir en los juzgados si el tema se judicializa? No sé, danos tu opinión, José Manuel. Si el tema se judicializa, a mí no me cabe la menor duda de que la inmensa mayoría de los jueces, sobre todo si el comprador va a solicitar del promotor un mero aplazamiento, vamos, o sea, cualquier juzgado, si el promotor se niega a dar ese aplazamiento y después sobreviene un juicio para reclamarle las cantidades comprometidas, pactadas, etcétera, no me cabe la menor duda de que los juzgados van a fallar a favor del particular. ¿Por qué? Pues porque aunque existan normas incluso como el Real Decreto Ley, vamos, la parte del 1120 de 31 de marzo, que se establecía una serie de medidas donde ya se permitía, al amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios, la resolución unilateral del contrato por parte del consumidor que no pueda hacer frente a los pagos correspondientes al cumplimiento de su parte. Y con independencia de que ese concreto no se aplique o no se pueda aplicar al ámbito inmobiliario, según la mayoría de la doctrina, mi impresión es que a los juzgados les va a dar exactamente igual y lo van a aplicar de todas maneras. De todas formas, yo comprendo perfectamente también al sector promotor, sobre todo porque el sector promotor en general, si le piden un aplazamiento, yo entiendo que con mayores o menores esfuerzos, con mayores sacrificios o menores sacrificios, lo va a intentar hacer. Lo que no va a querer el sector, y entiendo que también eso no tal, es que una actitud de, digamos, espera a ver cómo se comportan los precios. Dada la caída de actividad general, es posible que haya una caída de precios en el sector inmobiliario y yo como comprador, en vez de atender a las obligaciones a las que me comprometí en su momento, pues ahora busque la salida de este contrato para suscribir otro a continuación en mejores condiciones. Yo comprendo que eso pues en fin, por parte del sector inmobiliario y por parte de los promotores, pues lógicamente no quieran, y es lógico y es normal. Pero desde luego lo que sí entiendo es que judicialmente la mayoría de los jueces en este país, en una situación como esa y ante la imposibilidad más o menos acreditada de poder conseguir una financiación amparada en la venta de la propia vivienda que no se haya conseguido transmitir, van a darle la razón a los particulares. Eso lo tengo bastante claro. Muy bien, muchas gracias. Para ir repartiendo un poco, me voy saltando preguntas y así os van cayendo repartidas. Ahora José, de Arpada, tengo una pregunta, yo creo que para ti y para José María también, que dice, ¿qué impresión se tiene desde la constructora y la promotora de los proyectos que debían comenzar en lo que quedaba de año? ¿Se va a reestudiar la viabilidad de estos proyectos? ¿Hay previsión de licencias de obra nueva y recepciones? Esta es la pregunta.
yo creo que va un poco por cómo veis el futuro, ¿no? Bueno, pues los proyectos va a depender también de la capacidad de financiación de los proyectos, yo creo. En algunas ocasiones el promotor, si lo financia con recursos propios, quizá quiera ser más prudente a la hora de iniciar una obra, una promoción nueva. Si tiene la financiación concedida y simplemente habrá que adaptar la realidad de la obra a la nueva manera de trabajar, con las medidas preventivas que están ya implantadas en las demás. Será más fácil porque será empezar de cero, no habrá que adaptar nada, sino simplemente implantarlo desde el principio. Y bueno, a ver cómo se comporta. Yo creo que los subcontratistas y proveedores tienen muchas ganas de trabajar, porque al final es el futuro, y en la medida en que haya mano de obra, que parece que sí que la va a haber, se puede trabajar y empezar esas obras. Yo creo que el sector... el sector promotor financieramente está fuerte. Esta crisis no es una crisis financiera. Entonces, va a ser coyuntural, va a ser temporal, y yo creo que no debe afectar, o por lo menos no muy significativamente, respecto a las obras futuras. No sé, José, ¿qué opina? José María. Yo entiendo, yo estoy de acuerdo contigo que, hombre, aunque Daniel a lo mejor luego tiene algo que matizar, no estamos en la situación del año 2008, sobre todo con un stock de viviendas enorme y una demanda de viviendas baja. En este momento el stock es bajo y la demanda sigue siendo amplia. Otra cosa es que esta situación y esta incertidumbre durante unos primeros meses, y mientras se va recuperando la actividad, pues paralice un poco la necesidad o la rapidez con la que se plasmen ciertas operaciones. Pero entiendo que en este momento el stock de viviendas es muy baja y la demanda de viviendas sigue siendo alta y necesaria además. Con lo cual, no creo ni mucho menos, ¿no?, que esto suponga una paralización de ventas como supuso la crisis de 2008, y que durante el año 2021 se irá recuperando casi hasta alcanzar la normalidad. No sé si Daniel tiene alguna otra impresión con algunos datos más que pueda ir manejando, pero sí. Esa es mi impresión. Jorge, ¿puedo hacer alguna matización en un minuto? Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo, ¿no? Está efectivamente, y está muy claro que la situación es muy, muy diferente. No se está generando stock de vivienda nueva. De hecho, yo creo que el mercado está bastante desequilibrado. Se necesita mayor oferta de vivienda nueva en este país, y lo que está claro es que vamos a ver el comportamiento de la demanda. La demanda, es verdad que en los últimos años hemos vivido de demanda de reposición. Comentaba antes Jorge ese ejemplo de esa persona que tiene que vender su vivienda para poder, pues para poder perfeccionar al final la compra de vivienda nueva. Hemos vivido el mercado de reposición y sí que tenemos pendiente el mercado de primera vivienda, de primer acceso, ¿no? Ahí es un poco donde está la clave y donde está el futuro para que el sector tenga unos mimbres, pues a largo plazo consolidados, ¿no? y fuertes. Pero la situación es muy diferente. Creo que vamos a ver la situación de liquidez y la situación de, sobre todo, fundamentalmente no de liquidez, sino de solvencia de la demanda, ¿no? Vamos a ver cómo se queda la situación de esa demanda que sí que está pidiendo pues ese acceso a vivienda, ya sea su primera vivienda, ya sea un cambio de reposición de una vivienda por otra nueva. Vamos a ver cuál es su situación laboral, vamos a ver cuál es su situación de confianza. Yo no creo, aunque por supuesto habrá algún caso, en la intervención que ha hecho antes José Manuel, yo no creo que haya
muchos compradores que ya hayan firmado ese contrato privado de compraventa con las promotoras y que ante una posible, que yo insisto y creo que no se va a dar, pero ante una posible previsión, y es natural que también los compradores pues tengan ese punto de vista, esa percepción de que quizá los precios vayan a bajar, pues le merezca la pena perder una parte de lo que ya ha puesto para volver a para comprar una vivienda más barata. No creo que eso se vaya a dar en este caso. Hay que recordar que en el año 2008 esto pasó, pero fundamentalmente porque los precios estaban básicamente muy a la baja, y en este caso, en el periodo de la construcción, la gente ha ido ganando dinero. O sea, es que te merece la pena firmar tu vivienda porque en el periodo de la construcción ha ido aumentando o ha ido aumentando tu compra, ¿no? O sea, y además es que se trata de una compra que es necesaria, porque el mercado de reposición, al final, cuando se mete en una compra-venta nueva es porque realmente sus necesidades han cambiado, necesita más espacio o necesita menos, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que no es una compra a nivel de especulativa ni a nivel de inversión, que eso sí que puede retraer algo más y se pueden dar esas circunstancias. Tenemos que tener el dato en la cabeza, son 100.000 unidades las visadas a nivel nacional en el año pasado, 106.000, y en el año 2018, 100.000. Estamos hablando de que la producción estamos en unos niveles bastante bajos, con lo cual creemos en que la clave va a estar en la solvencia de la demanda, y si confiamos en que poco a poco volvemos a esa normalidad y a nivel de puestos de trabajo, vamos a ver cómo reaccionan pues esos ERTEs, si se confirman en ERES, y al final son ERTEs que incluso duran menos de 6 meses. Vamos a ver cuál es esa situación, y para mí ahí está la clave. Entonces, por lo tanto, ahí sí que, como hemos hecho públicamente, hay que, de alguna manera, la Administración tiene que fomentar e incentivar la compra, ¿no? Porque el problema está en la demanda. En la oferta, yo creo que no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con una también jurídica para ir repartiendo. Dice Alberto de Pablos para todos: ¿cómo creéis que enfocarán judicialmente las reclamaciones por retraso en la entrega de viviendas a los compradores finales de las mismas? Le voy a dar traslado a José Manuel que Vale. nos dé su opinión. No, ahí yo creo que el retraso precisamente no va a ser el aspecto en el que puedan castigar a las promotoras por parte, digamos, de la Administración de Justicia. Yo creo que la Administración de Justicia, con ese aspecto en concreto, es decir, con el aspecto de los plazos, va a ser extraordinariamente comprensiva. No creo que dicte ninguna resolución del contrato como consecuencia precisamente del plazo. Por más que sea verdad que la actividad de la construcción se ha mantenido, por más que sea verdad que no haya habido una paralización por decreto, como por ejemplo de la hostelería o de otros sectores parecidos, pero lo cierto y verdad es que todo el mundo asume que se ha producido una ralentización, o que se ha podido producir una ralentización en los procesos de generación en este caso, de las viviendas o del edificio en concreto, y que por lo tanto aspirar a que se cumplan los plazos que previamente se hubieran fijado es una cosa muy complicada. Entonces yo no creo que vaya a haber ningún problema desde ese punto de vista. Ya digo que desde otros no. Desde el punto de vista, digamos, de la imposibilidad de compra por falta de recursos económicos, por la propia situación personal del comprador, ahí creo que la balanza se iría para el otro lado. Pero en materia de plazos, honestamente creo que no va a tener ningún problema, digamos, la promotora en defender que ha concurrido una circunstancia de fuerza mayor que ha motivado el retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. Muy bien. Para José María, creo yo que iría esta pregunta. Nos dicen si se tiene constancia o afirman que se tiene constancia que desde los promotores se está empezando a reclamar a los constructores los incumplimientos de los plazos y preparando reclamaciones por retraso en la entrega de las obras. No sé si tenéis constancia, os ha llegado el problema, esto es así, no es así. En fin, ninguna. Vamos, me extrañaría mucho que se estuvieran dando estos supuestos cuando desde el primer momento estamos colaborando en poner en marcha lo antes posible, en salir al paso de los problemas que nos están planteando, y porque evidentemente somos conscientes de que hay situaciones difíciles que escapan a la voluntad
del constructor. Y por tanto, sea quien sea responsable o le puedas pedir en virtud del contrato una cierta responsabilidad, vamos a ver, todos los contratos se guían por el principio de buena fe y por tanto, bajo ningún concepto me consta ni sé de ninguna empresa que en este momento esté reclamando retrasos a las constructoras motivadas por esta causa. Otra cosa es que puedan ser motivadas por otra, pero por esta causa de la paralización, de la ralentización, problemas sanitarios, problemas de suministro, ni mucho menos. Sí me consta más de empresas constructoras que están pensando reclamar a promotores por estas circunstancias, lo cual me parece un poco desequilibrar la balanza. Como hemos hablado al principio, creo que tenemos todos que ver un punto de equilibrio al margen de cláusulas rebus sic stantibus o de cláusulas de fuerza mayor, que creo que su aplicación va a ser complicada en los tribunales y muy incierta del resultado, sino un poco de la lógica de que al final esto tiene que no ser ruinoso para ninguna de las partes, porque si es ruinoso para una parte, pues malamente vamos y habrá que llegar a acuerdos. Pero no, ni mucho menos me consta que se estén reclamando las constructoras por este motivo. Muy bien, muchas gracias, José María. Enrique nos lanza una propuesta. Yo no sé, quizás Arpada, José, tengas la capacidad de contestarla. Yo la veo complicada. Dice, ante la recesión económica que se prevé, dice, si se considera que se proporcionará un impulso a la tramitación de licencias de obra por parte de las administraciones, pues con los nuevos DBH, o sea, los documentos básicos de HE y del Código Técnico, dice, hay un incremento considerable de coste en las promociones. Y entonces él plantea que con la situación actual se podría flexibilizar los objetivos de estos documentos básicos ante la previsión de una reducción de precios de venta en el sector inmobiliario. No sé cómo lo ves. O sea, yo creo que lo que plantea es... Más que una pregunta, parece una idea, ¿no? Parece una propuesta. Sí, hombre, lógicamente no depende de promotora ni de constructora. Este es un tema del Ministerio. Pero bueno, no sé. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues... ¿Los documentos han llegado para quedarse o se pueden tocar? No lo sé. Yo creo que, vamos, esto cambia por momentos, ¿eh? Al final, bueno, pues habrá que tomarla. Al final la Administración tendrá que tomar decisiones respecto bueno, pues así se quedan o se modifican. Yo creo que es muy precipitado hacer valoraciones ahora mismo. Bueno, pues... ahora las licencias, los ayuntamientos todavía ni siquiera están, bueno, dicen que están funcionando, pero parece que van muy despacito. No quieren lanzar todavía, no quieren aprobar licencias, concederlas y bueno, pues aunque tienen la capacidad para hacerlo, de momento yo creo que quieren ser prudentes. Bueno, pues con esa misma prudencia hay que contestar a esta pregunta. Sí, no, es un tema complicado. Yo creo que todo lo que se regula para mejorar la habitabilidad de nuestros edificios, pues tiene muy difícil marcha atrás. Es más, no creo que por ahí tampoco ganemos gran cosa. En fin, yo creo que ya cuando habéis elaborado vuestros presupuestos, habéis contratado los proyectos, pues este tema de las modificaciones de los documentos técnicos era un tema que estaba básicamente contemplado. Y que con la suspensión de plazos que lleva asociado el estado de alarma, pues aquellos proyectos que no debían contemplar estas modificaciones, pues van a tener plazo de sobra para seguir pudiendo ejecutarse, iniciarse las obras. Y los que entren luego, pues tendrían que adaptarse como habría sido sin la situación. En fin. Bueno, aquí me dicen, no sé no sé a quién disparársela, dice, hay una confusión en relación a la incorporación de medidas de protección sanitarias por el COVID en el Plan de Seguridad y Salud. Vale, hasta aquí es cierto, yo os transmito que la posición del Instituto Regional de Madrid
de seguridad y salud en el trabajo de la Inspección de Trabajo es que al plan únicamente tienen que ir aquellas medidas que sean laborales, o sea, que sean medidas de seguridad relacionadas con la ejecución de un proyecto, ¿no? Pues si tengo que eliminar una cesta porque lleva 2 trabajadores y no tienen la distancia y poner un andamio, pues esto. Pero no deben ir las medidas sanitarias. Sin embargo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sacó ayer una nota técnica en la cual decía lo contrario. Decía básicamente que el protocolo de sanidad va a capón al plan de seguridad y salud. Tampoco es exactamente así. Yo creo que nos podemos encontrar por el término medio. Bueno, pero la pregunta viene ahora. Dice, ¿quién debe asumir el coste de las citadas medidas preventivas y EPIs? ¿Cómo lo veis? Como constructora habéis tenido que gastar más dinero en unas cuantas cosas. ¿Lo vais a repercutir como precios contradictorios? ¿Lo vais a meter qué pensáis hacer? Bueno, pues efectivamente se incurre en un gasto extraordinario que no estaba previsto en la obra y es ajeno a la constructora. Al final, bueno, pues volvemos un poco a lo de antes. Estas cosas, bueno, contractualmente no están previstas. Es muy difícil posicionarse en un sentido o en otro, porque al final no está previsto. Y lo que no está previsto, bueno, pues tenemos 2 opciones. Uno, o pelearnos lo que hablábamos antes, sacar el contrato y tratar de justificar con el mismo que tener razón, o llegar a acuerdos. Yo creo que las medidas de seguridad, estos EPIs, en los que al final quien realiza quien los costea es la constructora, bueno, pues tiene que repercutirlos al promotor. Esa es mi opinión. ¿El promotor puede ser renuente a pagarlos? Bueno, ¿cuál es la alternativa? Al final dice, oye, si sin estas medidas de seguridad no se puede trabajar, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que todo pase y cuando se vuelva a recuperar la normalidad reanudamos? No parece razonable. No creo que ningún promotor esté dispuesto a esa circunstancia. Al final es un coste que, bueno, pues no es excesivamente elevado, pero ahí está y hay que tenerlo en consideración. Y, por supuesto, bueno, pues lo que veníamos hablando antes. Al final yo creo que conjugando todos los factores y todos los elementos es fácil llegar a un acuerdo cuando tienes el objetivo común, que es continuar la obra y terminarla en el plazo. De modo que, bueno, pues eso es lo que nos toca. Nos toca ponernos muy de la mano. Muchas gracias. José Manuel, ¿cómo ves tú lo que acaba de decir José? ¿Crees que estos incrementos de costes derivados de medidas preventivas son los más razonables a imputar a la propiedad o hay otros que son más o menos razonables? Es complicado porque, a ver, el coste, digamos, de medidas concretas como mascarillas, guantes, otros tipos de medidas de protección COVID o claramente COVID, pues creo que tampoco supondrán un gran coste, ¿no? O sea, realmente una vez que se regularice un poco la situación del mercado de estos productos sanitarios, creo que la cosa no va a tener unas proporciones bíblicas. Lo que sí que puede ser un problema y estaríamos pendientes de que se evaluara es el retraso en los procesos productivos que la adopción de esas medidas pueda llevar consigo. Me explico, o sea, antes creo que ha sido tú, Jorge, el que ha dicho si yo tenía pensado como medio auxiliar colocar una cesta y resulta que no cumplo la distancia de seguridad entre los 2 trabajadores que tienen que ocuparla y me veo obligado a poner un andamio, ahí estoy modificando el plan de seguridad porque las cestas no me cumplen, pero eso no es un coste pequeño. ¿Qué sucede? Hombre, ahí también tendríamos que distinguir entre los contratos que están en vigor ahora mismo de los que se vayan a firmar a partir de ahora. Que los que se van a firmar a partir de ahora se va a producir la repercusión, no tengo la menor duda. Con los contratos actualmente vigentes, particularmente creo que habría que ir más a un reparto de costes, precisamente por lo que hemos hablado también a lo largo de esta exposición, porque se trata de medidas
inopinadas, que no eran imprevisibles y por lo tanto se produce una modificación del contrato a consecuencia precisamente de esas circunstancias. Creo que la opción más razonable, siempre partiendo de la buena fe, es en este caso en concreto y para la situación actual de los contratos que están ahora mismo en vigor, sería un reparto. Eso se parecería lo más lógico. Vamos a ver, yo sí me gustaría decir algo aquí al respecto. En principio, habrá que analizar contrato por contrato, pero el riesgo y ventura de los contratos es del contratista. Lo que pasa es que estas situaciones, ahora estamos viendo cómo proliferan los estudios, los despachos, sin citar ninguno, en el que todo el mundo está diciendo cómo se pueden incumplir los contratos. Me parece que esto es abusivo. Los contratos se tienen que cumplir, no buscar la manera de no cumplirlos. Y nos estamos poniendo que efectivamente yo no niego que haya un incremento de costes y por materias de medidas de seguridad, porque tenga que cambiar algún sistema constructivo, y comparto plenamente, por lo que hemos dicho antes, que habrá que valorarlo en cada caso y llegar a los acuerdos que haya que llegar. Pero lo que nunca estamos pensando es qué hubiera pasado en una situación concreta. Es decir, si hubiera habido aquí por cualquier cosa un abaratamiento de la mano de obra, de los materiales, ¿estaría el constructor dispuesto a cobrar menos? ¿Estaríamos legitimados los promotores para cobrar menos? Nos diríais que no. Vamos a ver, no quiero llevar las cosas a los extremos, pero lo que sí entiendo es que al final lo que no puede ser es el promotor el destinatario de todos los daños, perjuicios, reclamaciones que todo el mundo tenga. Porque aquí no es el único que sufre daños y perjuicios. Entiendo que la buena fe es lo que debe presidir el contrato. Y si la buena fe preside el contrato y presiden las relaciones contractuales, habrá que llegar a un equilibrio. En el momento que escapemos de la buena fe contractual, pues se quedarán problemas que ya veremos cómo se resuelven y de muy difícil resolución. En principio, en la mayor parte de los contratos, el riesgo y ventura, aun en casos de fuerza mayor, la asume el contratista, y así está estipulado. Bueno. Que no hay que aplicarlo, que no hay que aplicarlo, que lo que hay que intentar es intentar cumplir los contratos y que están regidos por el principio de buena fe. Pero por alusiones, un matiz. Me siento interpelado directamente. No. No, simplemente es verdad que los contratos están para cumplirse en circunstancias ordinarias y circunstancias normales. Esto yo creo que trasciende completamente las circunstancias ordinarias en las que se formalizó la relación contractual y por tanto tiene que tener una consideración separada. Me dices, ¿estaría dispuesto en caso de que le baje la mano de obra al constructor a compartir ese posible beneficio? Hombre, no, pero es que ese es el riesgo del constructor. Tampoco el constructor va a pedir al promotor que le pague el incremento de la mano de obra. Esto yo creo que es distinto porque está, bueno, pues escapa. Es verdad que escapa la relación contractual. Y la doctrina, la rebus equistantibus, bueno, pues pretende regular estas circunstancias, pero ni siquiera tiene una regulación clara. Al final, yo creo que va a haber una rebus COVID-19, una rebus post-COVID-19 como la hay pre-COVID-19. O sea, yo creo que esto va a tener una entidad propia de cara a valorar, bueno, pues caso a caso los desequilibrios que se pueden producir. Sí, efectivamente, pero tampoco está claro que quién los tenga que soportar, porque como ha dicho antes José Manuel, el desequilibrio de los contratos se produce en todas las direcciones. Evidentemente, la cláusula rebus sic stantibus, aparte de ser una cláusula muy restrictiva y para casos muy concretos, al final lo que puede conseguir es que se entienda que el COVID-19 es una causa de fuerza mayor, pero lo que no está claro es que
el desequilibrio que pueda ocasionar un contrato en las circunstancias consecuencia del COVID-19 alteren de forma tan sustancial el equilibrio del contrato que impidan su cumplimiento a una de las partes, que es el requisito de la cláusula rebus sic stantibus. Con lo cual, a mí cuando oigo que, pues eso, lo hemos dicho antes, despachos que van diciendo, la cláusula, no cumplas el contrato porque está... No, ojo que esto se va... E independientemente de todo, vuelvo al principio de todo. Hay que ser comprensible con la situación desde el frente, que no es tu contrario, que es tu colaborador en la obra y que, por tanto, hay que valorar las circunstancias y la realidad de los daños y perjuicios para intentar salir todos adelante de este problema. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. No, hay que, por matizar, es verdad que al final la cuantificación de ese desequilibrio económico, digamos, más que contra el importe del presupuesto de la obra, para el constructor va frente a su beneficio. Entonces, ahí es donde sí que el porcentaje puede ser significativo y por eso se puede producir ese desequilibrio sustancial. Pero vamos, que estoy de acuerdo, si es que al final aquí tenemos un objetivo común y si empezamos a tener la discusión de si esto es tuyo, esto es mío y nadie quiere ceder, pues mal resultado vamos a tener los dos. Con lo cual, aquí se trata de unir sinergias, como dicen. Eso es. Tenemos que vernos como colaboradores y no como enemigos en un proceso. Eso lo tengo claro. Efectivamente. Muy bien. Pues ya para cerrar, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, queda alguna, pero que la voy a tratar directamente porque ya se excede del foro, ¿no? Que está relacionada con el tema de las obras de rehabilitación, que si se pueden, no se pueden. Para cerrar, sintetizaría, yo creo que lo que podemos extraer de esta conversación es que efectivamente promotores y constructores, propietarios y contratistas, suministradores de material, estamos en el mismo barco. Todos queremos que este sector de la economía funcione para beneficio propio, lógicamente, porque tenemos que comer, pero para beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y precisamente para que todo el país pueda salir también de esta situación. Y en esta vía, antes que los tribunales, pues van a estar el sentido común y la negociación. Y si no somos capaces de llegar a un... principio, pues yo creo que es compartido por los ciudadanos. Tenemos que tener presentes que los jueces y, en fin, y el aparato judicial básicamente no se dedican a promocionar viviendas, ni a construirlas, ni a dirigirlas, ni a garantizar la seguridad de las obras, sino que ellos son usuarios, son compradores, son vendedores y desde esa posición van a darnos una solución que va a estar más cercana al común de los ciudadanos que digamos que a los profesionales del sector, pero bueno, siempre hay este riesgo. Por otro lado, quería destacar el optimismo que yo creo que nos ha transmitido Daniel. Efectivamente, no tiene nada que ver esta crisis con la de 2008. El stock de viviendas no es muy amplio, la demanda sigue siendo amplia, las necesidades de la población no cesan y por tanto, no se prevé tampoco una caída en el sector inmobiliario de precios, sobre todo en los de nueva construcción, que sea importante, y ni tampoco en la actividad del sector constructor. Y ya para rematar, trasladar un mensaje de optimismo de que las administraciones que gestionan el urbanismo, es decir, la comunidad autónoma y sobre todo los ayuntamientos, están poniéndose las pilas, quieren sacar procedimientos más ágiles para otorgar licencias, quieren estudiar planes para desatascar el sistema y quieren incluso apostar pues, por declaraciones responsables y otros instrumentos que agilicen, digamos, el convertir la inversión del promotor en la realidad de una vivienda para los consumidores y para los ciudadanos. Os doy las gracias a todos. Nos hemos acercado a la periferia del problema más grave, que es el reparto de costes, pero tampoco podemos dar una solución definitiva. Muchas gracias por estar aquí y nada, y contamos con todos vosotros para sucesivas, en fin, jornadas similares. Muchas gracias, Jorge, Gracias a vosotros y al Colegio de Aparejadores por invitarnos.
Y nada, y animaros a que también participéis con las instituciones para que regulen desde la perspectiva de la gente que toca las obras, que se manchan las botas, porque es importante que se haga con conocimiento de las inquietudes de todos los agentes intervinientes. Incluido, no ha aparecido mucho la figura aquí de los técnicos, los arquitectos, aparejadores, que al final también tienen su parte, o animarles a que sean creativos también a la hora de hacerse cargo de la continuidad de los proyectos y demás. Y nada, bueno, no me extiendo. Que muchas gracias por invitarnos y nada, encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias, José. José María, muchas gracias. José Manuel. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.